91, el entonces arzobispo de Salta, Monseñor Luis Julio Layud, mediante el decreto 21/91, instituyó en la arquidiócesis el profesorado de Ciencias Sagradas para la formación de docentes de religión y agentes pastorales. El 15 de marzo de 2021 hemos cumplido 30 años formando para la integración de la fe con la cultura. 30 años cargados de significado por los objetivos perseguidos y por los logros que se van realizando en un contexto inédito para toda la humanidad, como lo es la pandemia por el COVID. El profesorado de Ciencias Sagradas lleva el nombre de Monseñor Roberto José Tavera, quien fue el primer arzobispo de Salta y gobernó nuestra arquidiócesis desde 1935 hasta su muerte, el 21 de mayo de 1963. De esta manera, en el marco de este acto académico, por los 30 años del profesorado y por el 58 aniversario del fallecimiento de Monseñor Tavera, el presbítero doctor Julio Raúl Méndez, rector de nuestro profesorado, disertará para todos los presentes sobre Monseñor Tavera, un hombre y un obispo, su pensamiento y acción. Buenas noches a todos los que están aquí presentes y a los que se han unido a través de la transmisión virtual. Muchísimas gracias porque podamos esta noche hacer memoria de un gran hombre y un gran obispo como ha sido Monseñor Tavera. La profesora recién mencionaba cómo el 15 de marzo de 1991 se crea este profesorado, cuando con un grupo de sacerdotes y laicos pensábamos, trabajábamos para crear esta institución. Surgió la gran pregunta: ¿qué nombre poner? Uno de los que trabajaban en el equipo dijo: lo más natural, lo más propio es que le pongamos el nombre de Monseñor Tavera. Y todos estuvimos de acuerdo. Y cuando le llevamos a Monseñor Layud la propuesta, también incluimos el nombre y también estuvo de acuerdo. Y por eso el decreto de creación tiene ya establecido este nombre. Esta noche vamos a tratar de trazar una semblanza para acercarnos un poco más a esta gran figura que es nuestro patrón. Necesitamos enmarcarla en un gran acontecimiento que vivió la Iglesia en la Argentina y la Argentina toda, que fue el Congreso Eucarístico Nacional de 1934. Fue un gran acontecimiento porque nuestra patria, si bien tiene raíces católicas, sin embargo, desde la organización institucional a fines del siglo XIX, la conducción del país y el rumbo de las instituciones y de la cultura eran profundamente ajenos a la raíz católica del pueblo. El Congreso Eucarístico de 1934 significó la salida a la calle del pueblo católico, que mostró ser joven, vigoroso y masivamente mayoritario. Esto produjo un giro importantísimo. Además, significó que los hombres, los varones, que venían por ese influjo del liberalismo, en general distantes a la participación
en las celebraciones, que pensaban que la religión era algo para los niños y las mujeres, en un tiempo en que a las mujeres se las consideraba poco menos que niños. El Congreso Eucarístico del año 34 significó también la entrada de los laicos varones con un mayor protagonismo dentro de la Iglesia. El Congreso se hizo en Buenos Aires. Yo le decía, salió a la calle. Las calles de Buenos Aires parecían templos. Se celebraba la misa, se confesaba en las calles. Alguien dijo, estos días Buenos Aires está en estado de gracia, porque masivamente se había acercado a la confesión y a la comunión. A ese acontecimiento asistió como enviado por el Papa Pío XI el cardenal Eugenio Pacelli, quien luego sería Papa Pío XII. Cardenal Pacelli produjo una gran impresión en el pueblo y él se llevó una gran impresión del catolicismo argentino. Bueno, uno de los frutos de ese congreso fue que al año siguiente se crearon en la Argentina nuevas diócesis. Se advirtió que para que esta masa de pueblo grande católico tuviera cómo vivir la fe y progresar en la fe, era necesario que se organizaran más diócesis, que hubiera obispos, que hubiera posibilidades de un crecimiento del número de sacerdotes, que vinieran congregaciones religiosas. Se crearon varias diócesis y también algunas de las diócesis antiguas fueron elevadas a la categoría de arquidiócesis. Y ese es el caso de Salta, que en realidad la diócesis de Salta ya existía desde 1806. Acá en 1935 es elevada al rango de arquidiócesis. Y había que nombrar obispos para las nuevas diócesis. En esa época, el trámite de nombramiento de obispos pasaba por el laicado político, a través del Senado de la Nación, que después del concilio, el nombramiento de los obispos quedó prácticamente como algo intraeclesiástico que depende casi exclusivamente de la voluntad de los que ya son obispos. En cambio, en esa época había una participación laical de modo institucional, pero circunscripta al Senado de la Nación. Esto tenía unas ventajas y unas desventajas. Bueno, una desventaja era que el poder de nombramiento de obispos pasaba a través de instituciones del Estado. Pero tenía una ventaja, y es que le ponía una mirada que no era interna al clero, sino que le ponía una mirada de fuera del clero. Y aún en una época en la que la dirigencia política en muchos casos era lejana a la vida interna de la Iglesia, sin embargo, tampoco era tan grande el número de habitantes ni de clero, había algún conocimiento y había una mirada que seleccionaba entre los sacerdotes para ser propuestos a obispos, sacerdotes que tuvieran significado para el pueblo en general, para los laicos, para la clase dirigente, para la cultura. Si uno mira la historia de los obispos argentinos, desde el tiempo hispánico hasta la mitad o hasta la década del 60 del siglo XX, ve que hay una gran diferencia con lo que ocurre después. Después, la óptica cambia totalmente y vemos que ya no son esos obispos que tenían un protagonismo público, que tenían prestancia, que eran respetados
adoptados. En estos días salió en el diario El Tribuno un artículo de la profesora Irene Romero, que es una historiadora, sobre un caso singular que ocurrió aquí en el periodo de la independencia. El obispo de Charcas, actual Sucre, era un español que, bueno, tiene conflictos allí con los patriotas, lo expulsan, lo exilian y lo mandan a que vaya a Buenos Aires previa escala en Tucumán. Este obispo hace una escala en Salta y acá el general Güemes, que era el gobernador, se levanta en contra de la orden de Buenos Aires y del general Rondó, que era el que comandaba el ejército en Bolivia, que venía bajando, y en vez de encarcelarlo a este obispo, le dice, bueno, su ámbito de detención es la ciudad de Salta. Para que usted puede caminar, andar tranquilo por la ciudad de Salta. Y le dio un trato digno de un obispo, con todo respeto, con toda honra. Bueno, ese obispo, por ejemplo, que estaba en Sucre, en Charcas, en Bolivia, después de haber estado en México, era un filósofo español, autor de varios libros, autor de una gramática griega. Es decir, era un hombre pensante. Pues esos eran los que dirigían las iglesias en nuestro territorio. Con esa mirada es que lo eligen al padre Tavera. Hubo dos candidatos posibles para arzobispo después de que se había decidido no hacer arzobispo al que entonces era el obispo en Salta, que era un señor Campero. Consideraron que para los nuevos tiempos tal vez no tenía las condiciones y buscaron otro perfil. Hubo allí dos candidatos, al final, sobre todo el senador salteño que intervino, se asesoró un poco y le dijeron, relata este senador, le dijeron que el hombre adecuado era este padre Tavera. Padre Tavera era muy joven, tenía 42 años cuando lo hacen arzobispo de Salta. Él era nacido en Concordia, en Entre Ríos, pero estaba actuando en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Él era salesiano, se había formado, había hecho los estudios filosóficos y teológicos en Italia, en Turín. Pero cuando regresó, hizo la carrera de profesor nacional que existía en esa época en un instituto que se llama Mariano Acosta, en Buenos Aires, muy prestigioso, que no era universidad, pero tenía un gran nivel. Tavera, desde joven, tuvo una idea que lo guió, y era la idea de la integración del saber. Si se inclinó más que por el desarrollo de la teología, por el estudio de disciplinas profanas de las humanidades, la historia, las letras, la filosofía de la historia y la pedagogía, pero en relación con la fe cristiana, sin dedicarse a un desarrollo de la teología, sí, de ya digamos de una teología de nivel general, de los estudios eclesiásticos, bueno, de esta relación. Esto es lo que a él le interesaba. Pero además le interesaba influir en la sociedad, incidir en la sociedad, de manera que tenía una actitud de observación de la realidad con estos temas de su interés y buscando de qué modo poder entrar y tener presencia. Y en esta preocupación suya, él advertía que un eje clave para la modificación de la sociedad es la educación. Él buscaba siempre ser proactivo. Él decía, no hay que quedarse en la lamentación de los malos tiempos, de los ataques que sufrimos.
Y por eso buscaba identificar personas que tuvieran inquietudes, que quisieran hacer algo y tratar de aglutinarlas, aunque no vinieran del ambiente católico, sobre todo, como les decía, una época en donde más bien la gente con algún nivel cultural estaba fuera de la iglesia, ¿no? En ese sentido no tenía ningún inconveniente en tratar de acercarlas, entrando por la preocupación cultural y de incidencia en la sociedad. Cuando él, el 23 de febrero de 1935, toma posesión de la sede de Salta, emite lo que en esa época se llamaba una carta pastoral, que eran documentos que los obispos, como las encíclicas de los papas, con un documento que los obispos escribían para conocimiento de los fieles. Ese documento es muy interesante porque, si bien lo emite ya como arzobispo de Salta, habiendo tomado posesión, evidentemente lo traía escrito. Y este documento es su programa de acción. Uno lo lee y ve cómo los años que estuvo, del 35 al 63, han ido realizando lo que él expuso en esa carta pastoral. Ahí uno advierte que tenía un gran aprecio por la historia y por la tradición, considerando que los valores de la vida salteña tenían un fuerte arraigo en la historia y en la tradición. También expresa allí su valoración por la obra realizada en el periodo hispánico, por la obra de los misioneros. También expresa allí la importancia de estudiar la fe. También la de ofrecerle principios cristianos a todos los ambientes, lo que decíamos, incidir en la sociedad, en la escuela, en los ambientes del trabajo, en la administración de justicia, en el gobierno, en el mundo obrero y en el mundo de los enfermos. Otro tema que expone él en ese programa suyo es la centralidad del clero. Él dice, el pueblo salteño tiene un factor de unidad que es su religiosidad. Y la religiosidad salteña tiene una columna en el clero salteño. Si los sacerdotes son fundamentales, decía. Y otro punto que expone es la necesidad del desarrollo de un laicado activo y organizado. Es decir, incorporar la actividad laical, pero organizándola, institucionalizándola, y especialmente con la acción católica que había sido fundada por el Papa Pío XI 4 años antes. Vamos a ver, en el tiempo que disponemos, vamos a ver algunos ejes, cómo fue viviendo, pensando y realizando este programa suyo. El primer punto que me parece necesario rescatar es esto que dijimos de cómo se vivía desde fines del siglo XIX un gran debate de ideas, que era el debate con el laicismo. Laicismo que sostenía que Dios solo tiene lugar en la intimidad de las conciencias y dentro de las paredes de los templos, pero que la fe no tiene por qué salir a querer tener alguna presencia ni a querer expresarse respecto a lo que se vive en la sociedad, en el espacio público. Este debate con el laicismo en Europa había hecho aparecer una élite de intelectuales católicos que no solo debatían con el laicismo, sino que fueron desarrollando un pensamiento católico, histórico, literario, filosófico, teológico, con muy buenas cabezas de laicos y de clérigos. Tavera, siendo sacerdote, en el año 1933, siendo él
director salesiano de un colegio muy importante en Buenos Aires, el Colegio Santa Catalina, creó una editorial. Allí una colección que se llamó Biblioteca de Doctrina Católica, en donde traducían y publicaban las obras de los intelectuales católicos europeos. En varios de esos, Tabela hizo el prólogo. También publicaban obras de autores argentinos. Es decir, la intención era difundir, traer como fermento aquel pensamiento católico europeo para que también se desarrollara en la Argentina y darle también un cauce de publicación a pensadores argentinos. Bueno, esa colección, esa biblioteca, esa colección dentro de la editorial Santa Catalina, circuló, hizo una obra grandísima en todo el país. Yo lo he visto en la década del 60 todavía, como cuando la iglesia en general y en Salta también tenía otra perspectiva. En las parroquias existían bibliotecas para los laicos y esos tomos eran parte fundamental de esas bibliotecas. Las parroquias, las instituciones, los colegios compraban esos libros, de manera que eso circulaba, se prestaba, llevaban en préstamos, leían, se conversaba, digamos, formaba parte de la formación del laicado. Cuando él llegó a Salta, encontró que ya existía un instituto, no llegaba a ser un instituto, se llamaba un círculo de estudios religiosos para laicos, que funcionaba en el convento San Francisco, allí le prestaban un lugar. Él, con la mirada y esta intencionalidad que tenía, lo asumió desde el obispado, lo reorganizó y lo apoyó. De manera que ese círculo de estudios religiosos, que como les digo, era algo débil, pero ya algo anterior a Tabela, digamos, es el primer antecedente de lo que hoy nosotros tenemos, ¿cierto? De un lugar, no era algo formal, no era algo, digamos, sistemático, pero era un campo de cursos que se programaban, se dictaban, empezaban y terminaban, a veces con estabilidad, bueno, como suelen ser las cosas, era algo no formal, pero ese es, digamos, nuestro tatarabuelo, ese círculo de estudios religiosos. En esta misma perspectiva de la cuestión del mundo del pensamiento, Tabela, cuando asume, se da cuenta de otra cosa, que los periódicos, que eran varios, había más que ahora, bueno, ahora con los portales virtuales hay muchas cosas, pero los periódicos en papel que salían, había por lo menos 3 que salían a la mañana y 2 a la tarde, en una población muy pequeña, pero que en general tenían un tono anticatólico, muy laicista. Entonces funda un diario en 1935, conectándose con un diario católico que se había fundado en Buenos Aires, se llamaba El Pueblo. Él acá también le pone de nombre El Pueblo al diario, con esta idea de que el pueblo es católico, así que eran la élite y los intelectuales los que se distanciaban de la fe. Trae periodistas de Buenos Aires, compra una impresora, una imprenta. Ahora, este diario fue fuente de grande sufrimiento para Tabela, por 2 razones. Una, porque le desató una persecución de los diarios preexistentes, sobre todo el diario El Intransigente. El diario El Intransigente pertenecía a la familia Saravia, que era fuertemente, y a Michel Torino, ¿no? Y a Michel Torino.
sobrino, que era el director, que eran muy anticatólicos, laicistas, y les molestaba tres cosas de Tabela. Una, le molestaba que Tabela quisiera poner un pie en el mundo de la cultura. Se consideraban que la iglesia comercial tenía que quedarse adentro de los templos. ¿Qué tiene que hacer tratando de entrar en el mundo de las letras, del pensamiento, de atraerse gente? Porque comenzaba a atraerse profesionales, gente pensante. Eso molestaba. Molestó más cuando crea su propio diario y arma una red a través de las parroquias para que la gente compre ese diario. Y el otro punto que molestaba enormemente, pero ya en años posteriores, es que Tabela empieza ya en la década siguiente, en la 40, a mostrar simpatía hacia el peronismo. Y este diario era de grupos radicales. Entonces le hicieron campañas atroces. Una de las tantas cosas que le hicieron fue, una vez que Tabela se había tomado un par de días de vacaciones, había ido a la casa de una familia amiga en la localidad de Río Blanco, acá cerca, aprovechando que él no estaba, publicaron que un militar había descubierto a Tabela con su esposa, que entonces le había, con el sable, le había cortado la oreja y que por eso estaba escondido, que no podía aparecer sin oreja. Cuando le avisaron, fueron a avisar a Tabela que estaba allá en Río Blanco, le fueron a avisar de lo que pasaba acá en la ciudad, Tabela dijo, no voy a decir nada, pero volvió a la ciudad y se dedicó a dar vueltas por la plaza 9 de Julio para que todos lo vean que lo dejan. Estaba en su lugar, es decir, que no era cierto lo que había publicado Michel Tolini. ¿Qué decía? Bueno, entonces decía, y este diario también fue fuente de graves dolores de cabeza porque con la oposición que le hicieron los otros diarios, la gente empezó a no apoyarlo, a no darle publicidad, bueno, los constituciones de hacer empresas duras. Ese fue fundiendo. No pudo pagar las deudas de la imprenta que había comprado y con gran pena tuvo que cerrar el diario, entregar la imprenta sin poder terminar de pagar. Otro emprendimiento de Tabela así en este mundo de la cultura general fue la creación de una librería que se llamó Itamar, el nombre de un personaje bíblico. Esa librería, ¿te acordás, Pablo? La conocimos en la Galería Continental, ¿cierto? La creó Tabela y la entregó para que la atiendan las jóvenes de la Acción Católica. Así que las jóvenes de Acción Católica se turnaban, había una que se ocupaba de manera estable para que haya una continuidad, después iban otras dos, todos los días, para que en Salta hubiera, y fue la primera así, librería, digamos, especializada de libros de literatura, de filosofía, de teología, para que los laicos pudieran tener acceso a los libros. Esa duró hasta fines de la década del 60, ¿no? 70 años. Se cerró cuando la Acción Católica perdió rumbo. Ahí dejó de incidir eso, sí. Historia, otros temas que vendían en la librería y tal. Bien. Yo había mencionado que Tabela apreciaba enormemente la historia. Él tenía un gran aprecio por las raíces históricas, sobre todo de Salta, y especialmente las raíces hispanoamericanas de Salta. Por ello, en el año 1937, a 2 años de llegado, creó el Instituto de Investigaciones Históricas de Salta
San Felipe y Santiago. Ustedes saben que San Felipe y Santiago son los patronos de la fundación de Salta. Están allí en la catedral, o sea, estatuas grandes. Bueno, ese instituto todavía existe. Es un instituto de investigación histórica que publica cada año, antes era con mayor frecuencia, un volumen de las investigaciones que sus miembros han hecho. Pero a Tavera le interesaba en la historia encontrar cuáles son los ejes de desarrollo en la historia, cuáles son como las constantes y qué nos enseña la historia. Y él pensaba que en la América hispana la Iglesia en su historia era necesaria ser estudiada para entender cómo se han formado estos pueblos y entender la identidad. Por eso, él consideraba que el gran aporte de la Iglesia en América hispana había sido la noción de la persona como sujeto trascendente y que esto fue, que esta valoración del hombre con su libertad y su identidad había sido el impulsor a los próceres en el proceso de la independencia. Y que esta valoración del hombre y su libertad era el gran antídoto contra los totalitarismos, que en ese momento estamos, allí en la década del 30 y del 40, avanzaban en el mundo. Estaba vigente el nazismo, estaba vigente el fascismo, el comunismo. En 1942, Tavera logró organizar aquí en Salta lo que se llamó el primer Congreso de la Cultura Hispanoamericana, y fue tan importante lo que organizó que el presidente de la nación vino, era el presidente Castillo. Es decir, lograr que el presidente de la República, que no viajaba por el interior ni era fácil viajar, viniera, bueno, es una señal de la envergadura, la repercusión que iba teniendo Tavera proyectándose desde Salta en una época en que las comunicaciones eran pocas y ante una macrocefalia como la es la de Buenos Aires. Pero sin embargo, desde aquí, y luego vamos a citar algo que escribió en algún momento, comenzaba a proyectarse y a hacer de Salta, digamos, un polo de irradiación cultural hacia el resto del país y también hacia afuera, porque participó de congresos de cultura hispanoamericana en Lima, en Perú, ¿no? Y también con una actuación muy destacada. Otro signo de este campo suyo, del mundo de la cultura y de la idea, es su afecto, y casi como él decía, una amistad personal con Santa Teresa de Jesús. Era su santa preferida, a la que él le rezaba, le encomendaba las instituciones, pero en donde él además admiraba esta síntesis de fe y cultura, que veía cómo había expresado con belleza literaria las grandes verdades de la fe. Cuando decía hace un momento esta preocupación suya por incidir en la sociedad y que el eje es la educación, bueno, tenemos que decir entonces que efectivamente para Tavera la educación de los jóvenes era el hilo de desarrollo de las personas y de los pueblos, pero que tenía que ser una educación institucionalizada y que tenía que hacerse en todos los niveles, desde la infancia hasta la universidad. Una de las primeras cosas que hizo Tavera fue lograr reorganizar la enseñanza religiosa en las escuelas,
que existía desde 1886, que había existido siempre. Si Salta siempre se había distinguido por de pronto en que había mantenido la enseñanza del latín hasta varios años después de que se había suprimido en el ámbito nacional. Lo mantuvo en el Colegio Nacional de Salta, pero después, como esto dependía de la nación, lo sacaron. Pero lo que sí mantuvo Salta fue la religión en la escuela, porque era competencia provincial. Bueno, Tavera reorganizó, logró que se creara un cargo de supervisor, como para que hubiera un canal de organización, de perfeccionamiento, de la enseñanza de la religión, que la hacían las propias maestras de grado. Él se dedicó a colaborar con los gobiernos en la mejora de las escuelas y a tratar de que las escuelas incorporaran las humanidades clásicas. Alentaba la creación de una universidad. Él decía, ya se ha creado en 1919 la Universidad Nacional del Litoral. Obviamente existía Buenos Aires y Córdoba, se había creado en Santa Fe. Luego otra en Cuyo, dice, bueno, hay que hacer una Universidad del Norte. Le decía, tenemos que hacer una universidad que ocupara todo el norte. Bueno, no tuvo eco. Entonces dijo, bueno, hagamos en la provincia. Si la nación dijo, no vamos a hacer universidad en Salta. Entonces, él le propuso al gobierno de la provincia en la década del 30 crear un instituto superior que fuera la base para hacer luego una universidad. Un instituto superior que atendiera Salta, Jujuy, y en esa época existía la gobernación de los Andes, con capital en San Antonio de los Cobres. Tucumán, el gobierno de la nación había creado una universidad en Tucumán y decía en Salta, no, ya está Tucumán. Pero Tavera decía, Salta tiene tradición cultural y vida propia como para tener su propia universidad e irradiar, bueno, hacia Jujuy y hacia los Andes. Él hizo un plan junto con otros colaboradores para crear este instituto superior que iba a formar docentes en humanidades clásicas, en latín, en filosofía, en historia, en literatura. También tenía que ser un centro de investigaciones regionales en la etnología, en la historia, en la lingüística regional, las lenguas aborígenes, el estudio de la biología y las ciencias naturales, y la formalización de un museo regional sobre la base de algo que había con una iniciativa privada. Un señor Nelson había empezado a hacer. También pensó que debían incluirse carreras técnicas que favorecieran el desarrollo industrial de Salta, especialmente en la minería, la mecánica y la electrotécnica, que estamos comenzando. Y la formación de enfermeras especializadas y asistentes sociales. Bueno, la provincia aprobó la ley, se creó el Instituto de Enseñanza Superior de la provincia. Se creó la ley, pero no se le dotó de presupuesto, con lo cual en la realidad nunca existió. Entonces Tavera dijo, bueno, habrá que intentar que la nación autorice universidades no estatales, ya que la nación no quiere hacer acá. La provincia creó el instituto, pero no va a poner un peso, entonces esto no puede existir. Que haya una ley para poder crear universidades privadas. Tampoco el gobierno de la nación aceptó todavía. Ya con ese panorama, Tavera dijo, bueno, vamos a hacer lo que podemos. Y el 3 de mayo de 1948
crea el Instituto de Humanidades, como un instituto superior, lo que diría un terciario, dependiente del arzobispado. Si lo crea como una institución del arzobispado. Pero hace un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán, de manera que los estudios del Instituto de Humanidades, que eran carreras docentes en historia, en letras, en geografía, en latín, en griego, tuvieran valor por la Universidad de Tucumán, como parte de la carrera de Tucumán, de manera que venían profesores de Tucumán a dictar algunas materias, otras buscaban profesores locales, venían de allí a tomar los exámenes, y una vez que terminaban un ciclo básico acá, tenían que ir y terminar en Tucumán unas cuantas materias para terminar recibiéndose. Allí mismo creó junto la carrera de profesor de religión, pero esa no entraba por la Universidad de Tucumán. Creó una revista del instituto, la revista Humanidades, que tuvo un buen nivel. Todavía de vez en cuando algún investigador pide de alguna parte del mundo fotocopias de algunos números, porque, bueno, en la época en que en Europa estaban recién terminando la guerra, Tabela tuvo la clarividencia de, como hicieron en otras partes también en el país, de hacer venir europeos, de hacer venir intelectuales europeos para integrarse en la docencia. Entonces también escribían en la revista, así que la revista nació con muy buen nivel. El Instituto de Humanidades, en 1951, se independiza de la tutela ya de la Universidad de Tucumán y ya tiene la carrera completa de profesores, y de allí egresaron muchos profesores que han sido profesores nuevos. ¿Sí? ¿Con qué carrera? Letras, historia, geografía, filosofía, pedagogía, ciencia exacta y aplicada. Pero, si bien hacían ya la carrera completa acá, el título seguía dándolo la Universidad de Tucumán. Cuando fue el conflicto con el gobierno peronista en el año 55, le clausuraron el instituto, y después, ya con el cambio de gobierno, cuando se restablecieron, Tabela vio que era mejor que directamente el instituto quedara como parte de la Universidad de Tucumán, como una manera de que ya hubiera una casa universitaria en Salta. Por eso hay un libro del profesor Colmenares que dice: Tabela, fundador de la primera casa universitaria. ¿Qué es eso? O sea, ese Instituto de Humanidades que quedó como parte, se nació bajo el amparo de la Universidad Nacional de Tucumán, y luego es la base de la presencia de la Universidad Nacional de Tucumán en Salta, y luego la base de la UNSA. La UNSA comienza formándose, entre otras unidades académicas, sobre eso. Con los profesores que ya habían egresado, que ya había formado, Tabela dijo: bueno, ahora podemos hacer algo que ella anhelaba mucho, que era un colegio de excelencia, el bachillerato humanista. Él dice: primero había que formar buenos profesores y recién crear, digamos, no abrir y después ver de dónde se conseguían profesores. Porque él decía, hay un dicho latino, decía: natura non facit saltus. La natura no hace saltos, no evita los pasos. La naturaleza avanza orgánicamente. Entonces, primero hay que tener los profesores y después hizo el colegio. Con una intención de formar jóvenes bien preparados, no importa de qué extracción social eran, más bien hasta buscaba que puedan venir al colegio chicos
de extracción social humilde. Y este proyecto se lo llevó al presidente Perón. Presidente Perón, porque trataba y por el Ministerio de Educación no tenía éxito, no entendía. Entonces fue directamente a verlo a Perón. Y ahí nació una amistad con Perón. Perón le dijo, mire, monseñor, esto tiene que ser el principio de una renovación de la educación argentina. Pero para que no lo molesten del ministerio, lo vamos a crear por decreto de la presidencia, es decir, amparado de toda la burocracia del ministerio, no lo toque la burocracia del ministerio, usted depende de la presidencia. Y le dio la plata para que funcione. Y además lo autorizó a que otros bachilleratos humanistas que se hicieran en el país dependieran de acá. Es decir, que de acá de Salta dependían los que se iban creando en distintos puntos del país, al extremo de que de acá de Salta tenían que viajar a supervisarlos, a ver los profesores. Algunos decían, Tabela tiene un propio Ministerio de Educación. ¿Por qué? Tiene sus propios establecimientos repartidos por el país. Llegó un momento en que, claro, esto se le hacía muy difícil desde Salta controlar colegios en distintas provincias. Entonces, primero nombró a un padre que había estado acá, el padre Luzán, que había sido formador de los latinistas, que se instalara en Buenos Aires y desde ahí viajar, era más fácil desde Buenos Aires viajar a supervisar, pero luego el ministerio terminó aprobando ya dentro del ministerio, que yo decía estaba aquí fuera, esto dependía de la presidencia. El ministerio aprobó el plan de estudio del bachillerato humanista y ya cualquier colegio del país podía adoptar ese plan. Y acá venía a decir una frase que le iba a comentar. Tabela, cuando recibe esa norma, dice, escribió Salta Dolce. Dice, como Bolonia, que había una expresión en Italia de la Edad Media que decía Bolonia, que decía Bolonia, Dolce te enseña, porque ahí estaba la principal universidad y la enseñanza para todo el resto. Tabela dice, Salta Dolce. Es decir, Salta enseñó, le dio al país un modelo educativo. Cuando en 1958, al final, la Argentina aceptó que pudiera haber universidades privadas, bueno, ahí entonces dijo, bueno, ahora vamos a hacer, y se puso en campaña. Y en 1963, el 19 de marzo de 63, poco antes de morir, firmó el decreto creando la Universidad Católica de Salta. Yo voy a ir cortando. Otro tema que a Tabela le importaba mucho era la cuestión social. Y yo digo, Tabela tenía conciencia de clase, porque él lo dice muchas veces, yo soy hijo de inmigrantes, de gente de un nivel social medio para abajo. Y él decía, el problema en Salta es que no hay clase media. Y él lo observa apenas llega. Es interesante, hay una reunión con los periodistas a los 2 días de haber tomado posesión de obispo, y él les dice, miren, en Salta hay una gran distancia social entre un pequeño grupo, que es el que tiene el poder político, el que tiene una mejor situación económica, que se llaman la sociedad, y el resto del pueblo. Dice, hay que hacer clase media. Y para que haya clase media, dice, educación y organización de los trabajadores. Entonces, Tabela se dedicó a organizar sindicatos, para organizarlos a los obreros. Él decía, el problema de los obreros, y
Reconozcamos que en Salta en esa época había más obreros que ahora. Ahora prácticamente no hay obreros. En esa época había varias industrias, varios talleres, es decir, había producción. Así que había, y él también entonces fue organizando sindicatos, organizó sindicatos por cada rama del trabajo. Ya había algo antes. Obispos anteriores habían hecho la guardia de obreras del Señor y la Virgen del Milagro y luego la guardia de obreros del Señor y la Virgen del Milagro, que todavía continúa, como una manera de darle una cabida dentro de la iglesia al sector obrero. Pero era una cabida religiosa. También dice, hay que organizar los sindicatos. ¿Para qué? Porque él decía, problema de los obreros es que no tienen leyes que los amparen. Los patrones tratan de sacarle el mayor provecho y ellos son débiles, no están organizados, no están preparados. Además se alcoholizan, con lo cual más los explotan. No tienen estabilidad familiar, entonces tampoco tienen una vida ordenada. Entonces dice, vamos a organizar sindicatos para ayudarlos a educarse, a formar familia estable, a salir de los vicios y a prepararse para trabajar bien y defender sus derechos. Dice, también tienen que hacer bien su trabajo para tener respaldo y defender sus derechos. También difundió algunas obras así de caridad católica, como los vicentinos, pero también el Círculo de Obreros de San José, que ya existía, lo renovó, pero luego organizó una central obrera, una especie de CGT. Organizó una CGT con todos los gremios. Todo esto, claro, le traía más problemas con los radicales. Cuando vino el peronismo que nace en gran parte de los sindicatos y lo iba absorbiendo, ligados a la presidencia, ligados al poder político, tuvo sus choques y le terminaron vaciando la estructura por la posibilidad que venían del poder político de darle más beneficios, más cosas. Le fueron vaciando esos sindicatos. Pero sin embargo, varios dirigentes fueron los que se habían formado. Yo me acuerdo haber escuchado, por ejemplo, al señor Roberto Casas, no sé si ustedes lo han oído, muchos lo han conocido. Bueno, Roberto Casas le contaba. Bueno, él era de un origen muy humilde, era obrero, jovencito. Y estaba en la Juventud Obrera Católica, la JOC. Y él dice, bueno, la formación que a mí me ha dado la JOC y luego las instituciones estas instituciones de tabla, es lo que a mí me decía Roberto Casas. No solo me permitió desarrollarme sin tener mayor estudio, tener una familia, progresar, tener luego un trabajo bien llevado en IPF cuando existía, pero decía también Roberto Casas, y yo me puedo sentar de par a par con gobernadores, con presidentes, con arzobispos, con cardenales, trato con el Papa, gracias a la formación que recibí en aquella iglesia, ¿sí? Con sus instituciones. Otro punto es la cuestión política. También le interesaba la política. Pero él decía, yo como obispo, y le decía a los nosotros no tenemos que ser de un partido. Tenemos que tratar con todos, pero tenemos que tratar con los políticos para ayudarlos a hacer mejor las cosas. Y él decía, la hora del mundo es la hora de la democracia y la hora de lo popular.
popular, de manera que tenemos que hacerles ver, sobre todo cuando había gobiernos muy conservadores, tenemos que hacerles ver esta obra. Fue muy crítico en sus viajes a España, llegó a reunirse con Franco, que era el caudillo de España, fue muy crítico, y tenía su admiración por Perón. Y a su vez Perón tenía admiración por él, hasta el punto que Perón le dio una tarjeta con un escrito allí para que cuando él fuera lo hicieran pasar, es decir, que no tuviera que pedir audiencia con tiempo, etc. Con lo cual, Tavera lograba varias cosas y lograba resolver cosas de otras provincias, tanto de la Iglesia como en general, mediar en conflictos. Tengamos presente una época donde no había buenas comunicaciones. Ir de Salta a Buenos Aires era una aventura. ¿Cuándo fue el gran conflicto de Perón con la Iglesia? En el 55. Tavera estaba en Europa y le escribe las noticias que va recibiendo y se va preocupando y dice: este hombre está enloquecido por las cosas que empezaba a hacer. Adelanta su regreso, va a Buenos Aires a quererlo ver hablar, pero no lo recibe. Estuvo yendo varios días, si al contrario de lo que ocurría, y a pesar de la tarjetita y todo, no lo recibía. Perdido por perdido, Tavera decide volverse nomás a Salta, si estaba regresando de Europa. Y cuando llega a Aeroparque para embarcar y venirse, le llega un emisario de Perón que lo recibía. Pero dice: ya no hay nada que hacer, y de hecho, a los pocos días ya fue la destitución de Perón. Ahí, después de la destitución de Perón, Tavera dice, y escribía artículos que los publicaban los grandes diarios de Buenos Aires, La Nación, La Prensa, que existían entonces. Y existían dos cosas. Decía: bueno, hay que recuperar, afianzar la democracia, pero no perder los derechos sociales que se habían conquistado. Y anima la formación de un nuevo partido, la Democracia Cristiana, inspirado en lo que estaba pasando en Europa, en Alemania, en Italia, donde la reconstrucción después de la guerra la hicieron esos movimientos políticos donde había grandes dirigentes católicos. Hay uno de ellos que ahora lo están tramitando para hacerlo santo, ¿no? Pero sin embargo él decía, sin meterse en el partido, pero alentar que los católicos entren a la política, que sean coherentes con los principios, pero en la acción política. Cuando en 1962 otra vez la Argentina estuvo en un conflicto interno, con bandos, con luchas armadas, revoluciones, también Tavera fue una voz importante en el país, muy escuchado para tratar de pacificar, de frenar los conflictos armados. Luego ya la enfermedad no le permitió tener mayor protagonismo. Ya en ese sentido ya el cáncer estaba avanzando. Bueno, lo último que voy a tocar en unos breves minutos es cuál ha sido su pensamiento y su acción en el campo pastoral. Tavera pensaba que en la sociedad la religión es fundamental y que en un pueblo ahí está el corazón de la vida de un pueblo y que de ahí se nutren los otros aspectos. Y que en la formación de la fe la clave está en el catecismo. Es decir, un catecismo bien aprendido es la base para el resto de la vida. El otro objetivo que él se proponía, junto con la catequesis bien dada, era afianzar la familia, la unidad familiar, que hubiera hijos. Ya veía él en la década del 40, del 50, que Europa iba a empezar a no tener hijos, cosa que ahora ya ocurre.
Y los jóvenes, decía, a los jóvenes hay que proponerles ideales, no dejarlos que se queden en la comodidad, integrarlos a participar, pero proponiéndoles ideales. Otro objetivo dentro de la pastoral era organizar la vida de la pertenencia a la iglesia. Decía, lo que no está organizado no tiene fuerza, no tiene vida. Y decía, hay que organizarlo al laicado, y lo hizo. Existían todas las ramas de la acción católica y otras instituciones, también caritativas, deportivas. ¿Sí? Organizó la curia, promovió la creación de la diócesis de Orán. Otro eje suyo en la pastoral fue la formación de los sacerdotes. Decía, los sacerdotes tienen que ser gente culta, gente pensante, gente organizada. Otro criterio suyo en la pastoral fue la belleza, la decoración de catedral, que la comunión con Dios tenga su expresión y su punto de entrada en la belleza. Y uno de los grandes méritos pastorales fue la reorganización de los cultos del Señor y la Virgen del Milagro. Lo que nosotros hemos conocido es lo que quedó de Tabela, porque cuando él llegó, en torno a la fiesta del milagro había mucho, como pasa en Sumalá o en muchos pueblos, es decir, había ventas de bebida, baile, comercio, borrachera, digamos, una fiesta popular. Y Tabela el que sacó todo eso, le dio solemnidad al culto, empezó a traer buenos predicadores, las confesiones y las visitas de las escuelas y de las instituciones. Eso que hemos conocido, de que cada día vienen las escuelas, las instituciones, se las confiesan, eso fue un invento de Tabela. Para terminar, yo quisiera leerles dos cositas breves. Una, yo les mencioné el combate que le hizo el diario El Intransigente a Tabela. Bueno, por mediación de un sacerdote, cuando el director del Intransigente, Michel Torino, estaba grave, Tabela lo visitó y se reconciliaron, ¿no?, con este hombre. De manera que después, cuando un par de años después ya muere Tabela, esto escribió el diario El Intransigente, ese que le había inventado lo de la oreja, que lo vivía criticando, escribió lo siguiente: la fuerte personalidad de Monseñor Tabela señaló nuevos rumbos en esta provincia. No solo pensó en la iglesia, sino en la provincia. Y supo realizar siempre obra fecunda, no solo como pastor de almas. Su acción, sostenida por amplias inquietudes del espíritu, se extendió a otros campos. Ellos que habían criticado que se metieran en la sociedad. Fue así un gran promotor de la cultura. Su pasión por el bien público la transmitió a muchos gobernantes que se sucedieron en el poder durante el tiempo que desempeñó su alto ministerio y se transformó en un permanente asesor de la educación pública en todos sus aspectos. Predicó con el ejemplo y la palabra. Dominaba en su figura su carácter de educador en el concepto más auténtico, siguiendo la línea de esos grandes obispos y padres de la Iglesia que salvaron de la barbarie la tradición de la antigüedad y supieron proyectarla en los tiempos modernos. Siempre digo que Tabela fue un gran arzobispo, pero porque fue un gran hombre. ¿Sí? Dentro de la sotana, debajo del solideo, había un hombre grande. Y cierro con estas palabras que son las que tomaron nota que él dijo cuando se estaba muriendo. Esta es su despedida. Dijo así: en esta hora de muerte no se puede mentir. Hay que decir la verdad. Tendría tantas cosas que decirles, pero nunca hubiera pensado que tendría tanta dificultad para hacerlo.
Solo Dios sabe lo que desea. Muchas gracias. Si alguien quiere intervenir, contribuir, opinar, preguntar. Sí, gracias. Una linda visión, me ha hecho recordar muchas cosas. La presencia del padre Castellani en Salta ha sido muy importante, porque saben que el padre Castellani es un jesuita eminente, después tuvo problemas con la Compañía de Jesús, fue un teólogo, un filósofo, un literato muy importante en la Argentina y en su rebeldía, diríamos así, por la verdad, tuvo problemas con la Compañía de Jesús y todo eso. Pero Monseñor Tavera lo recibió cuando nadie lo quería recibir, él estaba suspendido a divinis, no podía celebrar misa, y él venía humildemente a la catedral con su sotana a comulgar junto con todos los demás laicos. Y fue un momento muy importante para el Instituto de Humanidades, para la Escuela Normal y también para la Iglesia. Así que me alegro y te agradezco la semblanza profunda, detallada que has hecho, pero quería destacar esto porque en la amistad incluso que había en mi familia con Tavera, con Castellani, han sido dos personas que han impactado mucho en la formación nuestra también. Así que gracias. Gracias, Pablo, porque bueno, esto es otra señal de la visión de Tavera, porque en un momento en que el padre Castellani, que era un genio, una personalidad destacadísima, estaba prohibido, no podía celebrar misa, mal visto, perseguido, ¿quién se le acercaba? Un leproso, condenado. Tavera tuvo la visión y la envergadura de pedir a la Santa Sede que le permita traérselo y aquí rehabilitar. Y la Santa Sede le permitió porque lo pedía Tavera. Es decir, que podía jugarse esa carta de traerse a un sacerdote que estaba ignominiosamente condenado por todo el poder interno de la Iglesia, por el Papa. Y Tavera puso las manos en el fuego por él y lo rescató. Exactamente. Bueno, la venida de los hermanos también es trámite de Tavera, ¿no es cierto? De los hermanos azules, entre otras cosas, exactamente. Para el trabajo con los jóvenes obreros, hijos de los agricultores, de los obreros. Bueno, damos por terminada esta sesión académica y vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Que su alma engañe todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, que cansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo